Fíjense que así como el cateto opuesto representaba el seno del ángulo, el coseno se define como cateto adyacente sobre hipotenusa, pero la hipotenusa es el radio que es unitario. Quiere decir que la longitud del cateto adyacente está representando el coseno de ese ángulo. Por lo tanto, el coseno de 45 grados es la longitud. Y también para 45 grados el valor del seno y del coseno es el mismo. No tiene nada que ver que sean iguales, sino les estoy explicando los signos. Pero si el ángulo es menos 45 es el mismo segmento. Por lo tanto, también es 0,707. Pero ambos están sobre el eje X positivo. Por lo tanto, los dos son positivos. ¿Cumple con esta definición el coseno? Sí. Para valores opuestos del dominio, la función mantuvo su signo y valor absoluto. Por lo tanto, la función coseno es una función par. La función coseno es una función par. ¿Entendido? ¿Se entendió? Profe, ¿se entendió? Bien, pero vamos, ¿por qué expliqué también el seno? Porque el seno va a cumplir la otra propiedad, va a ser una función impar. Y entonces ahora vamos a definir lo que es una función impar. Una función impar. Y vamos a decir que una función es impar sí, solo sí. Para valores opuestos del dominio, la función mantiene su valor absoluto, pero cambia de signo. Por lo tanto, entonces esto va a ser f de x es igual a menos f de menos x. Cambia de signo el dominio, cambia de signo la función, pero mantiene el valor absoluto. Y eso es lo que está ocurriendo con el seno, por ejemplo. Fíjense, cambiamos el signo del dominio para valores opuestos del dominio, seno de 45, seno de menos 45. La función mantuvo el mismo valor absoluto, pero ¿qué pasa? Cambió de signo. Para el ángulo positivo la función quedó positiva, pero para el ángulo negativo la función mantuvo el valor absoluto, pero cambió de signo. Por lo tanto, la función seno es una función impar, mientras que la función coseno es una función par. ¿Qué otro ejemplo podemos ver de una función impar? Por ejemplo, la función dentro de las polinómicas, las funciones donde todos los exponentes al que está afectada la variable son impares. Por ejemplo, la función, si yo les digo, la función x al cubo es una función impar. Y fíjense que si yo grafico esa parábola cúbica, que ya la hemos hecho en la clase anterior, la gráfica es una S, donde para 0 es 0, para 1 es 1, pero ya para menos 1 es menos 1, y así sucesivamente para 2 es 8, para menos 2 es menos 8. Fíjense que si yo aplico esta definición a esta función polinómica, va a verificar esta definición, porque fíjense, si le doy 1 me da 1, pero si le doy menos 1 me da menos 1. Si le doy 2 me da 8, pero si le doy menos 2 me da menos 8. Para valores opuestos del dominio, la función mantiene el valor absoluto, pero cambia de signo. Por lo tanto, esta función polinómica, en este caso esta parábola cúbica, es una función impar. ¿Cómo me doy cuenta desde el punto de vista gráfico? Es decir, si yo no hago este análisis y tengo nada más que la gráfica. Porque me puedo dar cuenta desde el punto de vista gráfico porque la gráfica de la función es simétrica, pero central. La que era anterior, la par era simétrica respecto a un eje, era una simetría axial a un eje. La función impar es simétrica respecto a un punto, por eso una simetría central.
en este caso ese punto es el centro de coordenada. Esta semiparábola es exactamente igual a esta otra semiparábola, pero tiene todos los valores opuestos. Por lo tanto, es simétrica respecto a un punto. Por lo tanto, hay una simetría central respecto a un punto, que en este caso es el centro de coordenada. De esa manera, yo puedo observar desde el punto de vista gráfico cuando la función es impar. Hay una simetría central en la gráfica. Esto que dije para parábolas, para funciones polinómicas, se mantiene que son impares cuando todos los exponentes al que está elevada la variable son impares. Por ejemplo, si yo tengo la función 3x al cubo menos 2x, con seguridad que esa función es impar, porque todos los exponentes, no me interesan los números, los coeficientes que lo acompañan, me interesan los exponentes al que están elevado la variable independiente. En este caso, todos los exponentes son impares, por lo tanto, esa función va a ser impar. ¿Entendido el concepto de par e impar? ¿Se entendió? Sí, profesor. Bueno, pero ¿qué pasa? Yo les dije que también hay funciones que no cumplen ninguna de estas definiciones. No cumplen ninguna de estas definiciones. Es decir, que no son pares ni impares. Y otras que no puedo saber si es par ni impar, es decir, no tienen paridad. Por lo tanto, también hay otros dos grupos de funciones analizando esta propiedad. Y son, repito, las que no son ni pares ni impares, las ni. Y el otro grupo es la que no tienen paridad, que repito, no es lo mismo decir función ni par ni impar a que diga no tiene paridad. ¿Cómo vamos a analizar estos dos conceptos? Con ejemplos de otro tipo de funciones que vamos a seguir estudiando. Y ahora vamos a seguir estudiando las funciones bilineales u homográficas. Y después vamos a analizar qué pasa respecto de esta propiedad de la paridad o no en estas funciones. Funciones bilineales u homográficas. ¿Cómo reconozco que estoy en presencia de este tipo de funciones? Porque toda función bilineal u homográfica se la reconoce porque es el cociente entre dos funciones lineales. Por lo tanto, la forma para reconocer este tipo de funciones es que tengo el cociente de dos funciones lineales, donde A, B, C y D son números reales. Son números reales. Donde A, B o D pueden ser cero, sí. El que nunca puede ser cero para que esté en presencia de este tipo de funciones es el coeficiente que acompaña a la variable independiente en el denominador. A, B, C y D pertenecen a los números reales. Y C siempre tiene que ser distinto de cero. Porque, repito, si C es cero, deja de ser una función bilineal. Y fíjense, si C es cero, me queda una función lineal. Porque como esto es un número, yo puedo aplicar propiedad distributiva y me va a quedar A sobre D por X más B sobre D. Y esto es todo un número. Por lo tanto, me queda una función lineal. Por eso C siempre tiene que ser distinto de cero para que esté en presencia de este tipo de función. Esta es la forma de reconocer entonces este tipo de funciones. Es el cociente entre dos funciones lineales. Esta es la forma de reconocer, pero no quiere decir que las gráficas son dos rectas, no. También va a ser una curva.
Cuando yo grafique ya vamos a ver qué nombre recibe esa curva que representa gráficamente este tipo de funciones. ¿Sí? La gráfica que representa este tipo de funciones se denomina hipérbola. Hipérbola. Así como en las funciones cuadráticas la gráfica se llamaba parábola, bueno, en este caso la gráfica de una función bilineal u homográfica se denomina hipérbola. Entonces la gráfica se denomina hipérbola. Y ya vamos a ver cuando grafiquemos cómo es una hipérbola. ¿Sí? ¿Por qué recibe el nombre de bilineal? Y porque les dije que bi es de 2, cociente de 2 funciones lineales. ¿Y por qué también se reconoce con el nombre de homográfica? Homo viene a decir igual gráfica. Porque la hipérbola está formada por 2 ramas que son simétricas. De ahí que sean simétricas e iguales. De ahí el nombre de homográficas. De ahí igual nombre de homográfica. Muy bien, ¿cómo hacemos para representar este tipo de funciones en un sistema de ejes cartesianos ortogonales? Tenemos que analizar lo que hicimos en cualquier función que ya hemos estudiado o que queremos estudiar, que es analizar el dominio de la función. ¿Sí? Y entonces vamos a ver cuál es el dominio para este tipo de funciones. Evidentemente, como estamos trabajando con funciones de variable real, el dominio van a ser el conjunto de los reales o un subconjunto de números reales. Pregunto, para representar este tipo de funciones, donde A, B, C, D son coeficientes, son números reales, cuando yo tenga que graficar este tipo de funciones, ¿voy a tener alguna restricción para darle a X números reales o le puedo dar cualquier número real? Va a haber una restricción, profe. ¿Qué restricción va a haber? En las asíntotas, No puede creo. ser A ver, no hablemos todavía de asíntota. ¿Qué restricción va a haber? que el ¿Qué número es real tiene esto? que ser ¿Qué me está distinto de indicando 0. esto? ¿Esta línea qué me está indicando? División. División. Un cociente. ¿Y qué No puede pasa? ¿El ser cociente está definido para cualquier número real? número ¿O real tiene distinto de Por 0. X no No puede puede ser ser. negativo. Correcto. El cociente está definido siempre que el denominador sea distinto de 0. Cero. ¿Es así o no? Por lo Sí. tanto, Profe, ¿por qué yo dice aquí 6, para 5 de poder 0 allá? graficar este tipo de funciones, podré darle a X cualquier número, pero que sea distinto de aquel que hace que el denominador sea 0. Entonces esa va a ser la restricción que va a tener este tipo de funciones. El dominio va a estar formado por aquellos elementos que pertenecen a los números reales, pero de manera tal de que Cx más D sea distinto de 0. Que el denominador sea distinto de 0 porque la división en 0 no existe. Y esto no es otra cosa que si yo quiero resolver, eso es una ecuación lineal de primer grado, X va a ser distinto, y si hago pasaje de término, esto pasa a negativo y esto dividiendo, a menos D sobre C. Por lo tanto, el dominio va a estar formado por todos los números reales, exceptuando o que sean distintos del cociente entre menos D sobre C. Cualquier número real menos este, porque este número hace que el denominador sea 0 y obviamente la división en 0 no existe. Por lo tanto, de esa manera analizo cuál es el dominio de la función. El dominio de la función. Todo número real distinto de aquel que hace 0 el denominador. ¿Cuál es el que hace 0? Menos D sobre 0. Y ahí entro a ver lo que dijo recién su compañero, que habló de asíntota. Justamente, como este valor no le puedo dar a X, ¿por qué?
porque hace cero el denominador, y cuando el denominador es cero, ese cociente no está determinado, no es un número determinado, se dice que la función tiende a infinito, el cociente en cero, al no estar determinado, se dice que es infinito, que la función se hace infinita, sea a más infinito o a menos infinito, este valor se denomina entonces asíntota vertical de la función. ¿Y por qué vertical? Y porque si yo grafico en mi sistema de ejes cartesianos esta expresión, esto es una recta paralela al eje de las ordenadas, al eje de las y, en este número. Una recta constante, vertical, porque es paralela al eje de las y. Por eso entonces, a esa recta se denomina asíntota vertical, porque este valor no puede formar parte del dominio. Y para ese valor, este cociente es cero y la función se hace infinitamente grande o infinitamente pequeña. Por eso se denomina asíntota vertical. Pero, así como esta función presenta una asíntota vertical, también va a presentar otro tipo de asíntota, que es cuando la función tiende a un valor cuando x se hace infinitamente grande o infinitamente pequeño. Cuando la función tiende a un valor, cuando x se hace tan grande como quiero, tan chiquitito como quiero, por eso dije a más infinito o a menos infinito, ese valor al que se acerca la función, cuando x se hace tan grande como quiero, tan chiquitito como quiero, se denomina asíntota horizontal. Asíntota horizontal. Y es la recta constante igual al cociente entre los coeficientes que acompañan a x, en el numerador y en el denominador. Si yo represento gráficamente esta gráfica, es una recta constante, y si es una recta constante igual a una constante, es una recta paralela al eje de las abscisas. Por eso se denomina asíntota horizontal. ¿Qué es la asíntota horizontal? El valor al que se acerca la función o al que tiende la función cuando x se hace infinitamente grande o infinitamente pequeño. Y acá viene una pregunta. Ustedes me dirán, bueno, acá entendimos bien que la asíntota vertical es menos d sobre c, pero esto usted nos trajo de la galera, de que y es igual a a sobre c. ¿Y cómo yo sé que realmente es a sobre c? Bueno, yo se lo voy a demostrar enseguida, que esto es la asíntota horizontal, cuando x se hace tan grande o tan chico como quiera. Y después vamos a demostrar esto mismo cuando estudiemos el concepto del límite de una función. También podemos demostrar esto a través del concepto de límite, que hoy todavía no lo podemos hacer desde este punto de vista porque no estudiamos límite. Pero sí podemos llegar a esta conclusión que yo les escribí aquí, simplemente trabajando en forma algebraica, es decir, procedimientos algebraicos que ustedes conocen. Muy bien, vamos entonces a demostrar esto que les decía. Voy a borrar un poquito para que me quede espacio para que lo analice. Entonces, fíjense que yo tengo mi función dada, mi función homográfica. A esta misma función yo le puedo aplicar propiedades que conocemos de la matemática de un cociente. ¿Y qué propiedad algebraica le puedo aplicar? Y bueno, si yo a una fracción cualquiera, sea de número, de expresiones algebraicas, lo divido por una misma expresión, tanto al numerador como al denominador, la expresión dada no se altera. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a dividir al numerador y al denominador, lo voy a dividir por el producto de C por
x. Si yo al numerador y denominador divido por una misma expresión, lo dado no se altera. Divido entonces numerador y denominador por c por x. Fíjense que repito, si aquí resuelvo esta división de fracciones extremo con extremo sobre el producto de los medios. Y fíjense que tengo un cx que me queda en el numerador, un cx en el denominador, se simplifican y me sigue quedando lo mismo. Eso es lo que dije, que se cumple esta propiedad. Si a una fracción yo divido numerador y denominador por una misma expresión, la expresión no se altera. Pero muy bien, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a distribuir este denominador, que está en la fracción numerador y denominador, a cada término de la suma en el numerador y el denominador para poder simplificar términos que lo pueda hacer. Porque en suma y resta no se pueden simplificar. Entonces, para poder simplificar términos, voy a distribuir ese denominador a cada término en el numerador y a cada término en el denominador. Fíjense que al distribuir sí yo puedo simplificar términos iguales. Acá puedo simplificar x con x, porque una multiplica y la otra divide, y acá puedo simplificar todo, cx con cx. Y entonces, hechas esas simplificaciones, me queda que esa expresión de la función ahora la puedo escribir como a sobre c más b sobre c por x. Todo esto está dividido, acá me queda 1 porque dividí por lo mismo, 1 más b sobre c por x. Por lo tanto, entonces, esa función quedó expresada de esta manera. Todos estos términos son equivalentes. Están expresados a la función de distinta manera, pero todos representan esta misma función. Nada más que expresado de distintas maneras. Si hago el proceso inverso, llego a lo mismo. Por lo tanto, tengo la misma función dada escrita de otra manera. Pero ¿para qué me sirve esto que hicimos? Para demostrarles lo que les dije recién. Llegué a esta expresión. Y yo quiero graficar ahora esta función. Y le quiero dar a x del dominio un valor tan gigante como a ustedes se les ocurra. Tan gigante como a ustedes se les ocurra. Decir que yo a x le voy a dar un valor tan gigante como a ustedes se les ocurra, significa que x va a tender a infinito, a un número real infinito. Y entonces, si yo reemplazo ese valor tan gigante como a mí se me ocurra en la expresión de mi función, para ver qué valor toma la función, voy a reemplazar esto, no depende de x, me queda sobre c, más b sobre. Esto es un número, multiplicado por un número tan gigante como quiera me da un número más gigante, por lo tanto, me queda infinito. Dividido 1 más d y lo mismo. Si esto es un número tan gigante como se me ocurra, multiplicado por otro, me va a dar más grande todavía. Llego a esa expresión. Pero voy a analizar un poquito. Bueno, esto me queda A sobre C, pues son dos números, más. Ahora, si a un número real cualquiera yo lo divido, como dice acá, por un número tan gigante como a ustedes se les ocurra, ¿a cuánto tiende ese cociente? Número muy pequeño. ¿Y el número más pequeño que se te ocurre cuál es? Infinito. ¿Cuál va a ser el número más pequeño? 0, profe. 1. 0, 0. Si yo cualquier número lo divido, fíjense, si a uno lo divido por 10.000, si lo divido por 10 millones, si lo divido por 100.000 millones, ese cociente no tiende cada vez más a 0, cuando más grande se hace el denominador. Sí, sí. Por lo tanto, cualquier número real dividido por un número tan gigante como quiera tiende a 0. Por la misma condición esto va a tender a 0.
Y entonces miren, ¿qué me quedó en definitiva? A sobre C más 0 me queda A sobre C. Abajo me queda 1 más 0, 1. A sobre C dividido 1 me queda A sobre C. ¿A cuánto tiende la función cuando x se hace tan grande como quiera? Al cociente entre los coeficientes que acompañan a x, que era lo que les había dicho. Ese valor al que tiende, porque esto tiende, infinito no está determinado, por lo tanto, la función se va a acercar a este número cuando x tome el valor tan grande como quiera o tan chiquitito como quiera, o sea, menos infinito. Por lo tanto, entonces, ese valor se denomina asíntota horizontal, porque gráficamente es una recta constante paralela al eje de las abscisas, y se denomina entonces asíntota horizontal. Conclusión. Cuando yo quiero graficar este tipo de funciones, lo primero que tengo que calcular son sus asíntotas y representar gráficamente sus asíntotas, que vimos que son dos rectas, una vertical y una horizontal. Y una vez que calculé las asíntotas y las representé gráficamente, ahí puedo empezar a representar las ramas de hipérbola que representan gráficamente a la función. Vamos a hacer un ejemplo para que entendamos todo esto que hemos visto. Supónganse que quiero representar la función x menos 2 sobre, vamos a ponerle acá, 2x sobre x más 1. Esto es una función de este tipo, sí, porque es el cociente entre dos funciones lineales. Por lo tanto, entonces, tengo que representarla y va a tener una asíntota vertical y una asíntota horizontal. Calculamos entonces lo primero. La asíntota vertical. Dijimos que el denominador tiene que ser distinto de 0. Entonces, x más 1 tiene que ser distinto de 0. X tiene que ser distinto de menos 1. Ese valor que hace 0 el denominador es la recta que se denomina asíntota vertical de la función. Entonces, si voy representando esto que estamos haciendo, vemos que la recta x igual a menos 1 es la asíntota vertical. Por lo tanto, esa recta vertical es la asíntota vertical de la función. Calculé la asíntota vertical, ahora voy a calcular la asíntota horizontal. Y la asíntota horizontal ya hemos demostrado que es la recta constante igual a A sobre C. En este caso A vale 2, en este caso C vale 1, por lo tanto la recta I igual a 2 es la asíntota vertical. Entonces, mido sobre el eje de las ordenadas el valor y la recta horizontal que pasa por 2 se constituye en mi asíntota horizontal. Tengo entonces graficadas las dos rectas que componen la gráfica de esta función, la vertical y la horizontal. Ahora estoy en condiciones de representar gráficamente las ramas de hipérbola de la función, que son dos ramas simétricas. Y estas dos ramas simétricas siempre se encuentran en cuadrantes opuestos respecto de las asíntotas de la función. ¿Qué significa? Que si una de las ramas de hipérbola se encuentra en el primer cuadrante respecto siempre de las asíntotas, en el primer cuadrante con seguridad la otra rama está en el tercer cuadrante. Mientras que si una rama está en el segundo, la otra rama está en el cuarto. Siempre las ramas de la hipérbola se encuentran en cuadrantes opuestos respecto a las asíntotas de la función. ¿Cómo encuentro? Bueno, no me queda otra que hacer una tablita de valores. Por lo tanto, entonces, una vez que grafiqué y representé las asíntotas, una tabla de valores y le doy a X
Obviamente distinto, cualquier valor distinto de menos 1, porque ya dijimos que menos 1 es la asíntota. Entonces, supónganse que le doy, por ejemplo, el valor 0. Y si le doy 0, arriba me queda menos 2 sobre 1, me queda menos 2. Entonces, para 0, ahora, los puntos de la función sí se miden respecto de los ejes x e y. Por lo tanto, entonces, para 0 es menos 2. Esto me está dando la pauta de que si este punto está ubicado respecto a la asíntota en el cuarto cuadrante respecto de las asíntotas, una de las ramas está ubicada ya en el cuarto cuadrante. Conclusión, la otra va a estar ubicada en el cuadrante opuesto, es decir, va a estar en el segundo cuadrante. ¿Puedo ya con este solo punto graficar la rama de hipérbola? Sí. Obviamente que cuando mayor sea la cantidad de valores que yo le dé a x, más perfecta, obviamente, va a ser mi función. Pero con un punto ya puedo graficar. Y le quiero dar otro valor. Le voy a dar, por ejemplo, el valor 1. Si le doy 1, me va a dar 2 menos 2, me da 0. 0 dividido cualquier número. Acá me va a quedar 2 para en este caso, pero el 0 sobre 2 me da 0. Por lo tanto, ese punto queda en el punto 1, 0. Y entonces ya puedo representar gráficamente. Y les decía que con este solo punto también lo podía hacer. ¿Por qué? Porque me valgo del concepto de asíntota. ¿Cuál era el concepto de asíntota vertical? Que la función, cuando x se acerca a ese valor llamado asíntota horizontal, la función se hace tan chiquitita o tan grande como quiera, es decir, tiende a más o a menos infinito. ¿Y cuál era el concepto de asíntota horizontal? Que cuando x se hace tan grande como quiera, la función se acerca a ese valor. Por lo tanto, entonces, teniendo en cuenta ese concepto de asíntota, aparece la rama de hipérbola. Cuando x tiende a infinito, la función se acerca a la asíntota horizontal. Cuando x se acerca a la asíntota vertical, la función se hace, en este caso, cada vez más pequeña. De la misma manera voy a encontrar aquí la otra rama con el mismo concepto. Y obviamente que me va a quedar una rama en este sentido. Cuando AX se hace cada vez más pequeña, la función se acerca a la asíntota horizontal. Cuando X se acerca a la asíntota vertical, la función se hace cada vez más grande. No la corta nunca, ni a la asíntota vertical ni a la asíntota horizontal, por el concepto justamente de asíntota. Me acerco tanto como quiera, pero no la intercepto. ¿Cómo encuentro valores de esta rama? Y muy sencillo. Si esta es la asíntota vertical, para encontrar valores de esta rama, le doy valores a la derecha de la asíntota vertical. Para encontrar valores de esta rama, le doy valores a la izquierda de justamente la asíntota vertical. Por ejemplo, para menos 2. Si le doy menos 2 y reemplazo, me va a quedar menos 4, porque va a ser 2 por menos 2, menos 4 menos 2 me va a quedar menos 6. Sobre menos 2 más 1 me queda menos 1. Por lo tanto, me queda menos 6 sobre menos 1 me queda 6. Para ya menos 2, la función está tomando el valor de 6. Y también con un solo valor y teniendo en cuenta el concepto de asíntotas y de simetría respecto a los cuadrantes opuestos, ya puedo graficar la otra rama de hipérbola. Estas dos curvas se denominan hipérbola y siempre son curvas simétricas. ¿Qué significa? Que superpuestas coinciden y están ubicadas en cuadrantes opuestos respecto a las asíntotas. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe, no. Bien. Vamos a analizar ahora qué pasa con estas funciones con el concepto de paridad. ¿O no? ¿Qué pasa con estas funciones? Bueno, para ver si cumplen
con el concepto de paridad o no, tengo que aplicar el concepto que hemos visto. Tengo que darle valores opuestos al dominio y ver cómo resultan las imágenes. Por ejemplo, le di aquí el valor 1 y me dio que la imagen es 0. Le voy a dar el opuesto ahora de 1, menos 1. Y entonces si reemplazo me va a quedar menos 2, pero menos 1 no existe, porque era la asíntota. Por lo tanto, evidentemente, esto ya me está diciendo que no puede haber ni par ni impar. Lo mismo puedo seguir verificando cualquier otro número. Y para menos 2, le doy 2 ahora. 4 menos 2 me da 2, y 2 más 1, 3. Fíjense, me da 2 tercios. Para valores opuestos del dominio, o la función no existe, o la función toma valores cualesquiera. Ni siquiera mantienen el valor absoluto. Por eso decimos entonces que esta función no es ni par ni impar. Porque no cumple con ninguna de las dos definiciones. Las funciones bilineales u homográficas, repito, están dentro de las funciones ni par ni impar. No cumplen con ninguna de las dos definiciones. Pero puedo verificar las definiciones dándole valores opuestos al dominio. Y al verificar veo que no se cumplen, por eso digo ni par ni impar. Aparece entonces el tercer grupo de funciones respecto de lo que hablábamos de la paridad de una función. Me queda un poquito de tiempo y vamos a ver ahora otro tipo de funciones, por lo menos el inicio, que son las funciones llamadas trascendentes o trascendentales. ¿Quiénes están dentro de este grupo? Lo que denominamos las funciones exponenciales y logarítmicas, que también seguramente son conocidas por ustedes. Las funciones trascendentes o trascendentales son las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas. Muy bien, vamos a empezar por las funciones exponenciales. ¿Cómo reconozco que estoy en presencia de una función exponencial? La forma es a elevado a una función de x. De ahí el nombre exponencial. La variable independiente aparece como exponente, de ahí el nombre de exponencial. Y a pertenece a los números reales. Quiere decir que la base es una constante, un número real, pero cuidado, no cualquier número real. No cualquier número real. La base debe ser un número real positivo. Un número real positivo. Aquí ya me está excluyendo el 0, porque si digo números reales positivos ya se está excluyendo el 0. Pero no solamente debe ser un número real positivo, sino que además, para que la función sea exponencial, a tiene que ser distinto de 1. Puede tomar cualquier número real, pero distinto de 1. Y ahora le hago una pregunta. ¿Por qué la base en una función exponencial debe ser distinto de 1? Porque 1 multiplicado por cualquier base da 1. 1 por 1 Elevado a por 1. cualquier exponente, correcto. Exacto. Muy bien. Para que sea una función exponencial, cuando veamos las gráficas de una función exponencial es una curva. Y si A es 1, independientemente del exponente, 1, por propiedad de la potenciación, 1 elevado a cualquier exponente es siempre 1. Por lo tanto, no va a ser una curva, sino va a ser una recta constante paralela al eje de las abscisas que pasa por 1.
Por eso entonces A tiene que ser distinto de 1 para que esté en presencia de una función exponencial. Y entonces estas son las características que debe reunir una función exponencial. La base, ser un número real positivo y distinto de 1. ¿Sí? Y entonces si yo quiero graficar este tipo de funciones, por ejemplo, quiero graficar la función 2 a la x, cumple, es un número real positivo y distinto de 1, por lo tanto entonces, si yo grafico esta función, evidentemente x puede tomar cualquier número, porque 2 elevado a cualquier potencia siempre existe. Por lo tanto, en este caso, el dominio de la función van a ser todos los números reales, porque existe la potencia de 2 para cualquier número real. Independientemente de la base que cumple con estas condiciones, si el exponente es 0, por propiedad de la potenciación, cualquier base elevado a la 0 potencia es 1. Por lo tanto, todas las curvas exponenciales van a pasar por el punto de coordenadas 0, 1. Por lo tanto, la ordenada al origen de estas curvas exponenciales va a ser el punto 0, 1. Cuando tenga cualquier constante que cumple con estas condiciones, elevado a un número real cualquiera. Pero cuando es 0, obviamente la potencia de cualquier número real elevado a la 0 me da 1. Para encontrar los demás puntos, y hago una tablita de valores. Si le doy 1, me va a dar 2. Si ya le doy 2, me va a dar 4. Si le doy menos 1, ¿cuánto me queda si le doy menos 1 a x? ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto? Un medio. Correcto, porque cuando el exponente es negativo no puedo resolver una potencia negativa. Se invierte la fracción para poner el exponente positivo y ahí recién hallo la potencia. Por lo tanto, 2 a la menos 1 es un medio. Si ya le doy menos 2, me va a quedar un cuarto. Por lo tanto, si yo uno estos puntos, puedo seguir dándole valores tanto reales positivos como reales negativos, aparece la curva que representa esa función exponencial y que se llama, como les decía, curva exponencial, o de la función exponencial. Y esto aquí está clarificando esto que dice aquí. Para que tenga una función exponencial, la gráfica es una curva. Si esta base es 1, deja de ser una curva porque sería una recta paralela al eje de las abscisas en 1. Por eso entonces A es distinto de 1. Pero ¿qué pasa? ¿Qué otra conclusión puedo sacar yo de aquí? ¿Qué pasa si le sigo dando valores negativos cada vez más chicos? ¿En algún momento esta curva va a cortar a 0? ¿Va a cortar al eje X? No. Nunca, No. nunca. Porque no existe ningún número real al que yo eleve 2 y que el resultado sea 0. Por lo tanto, el eje X se transforma en una asíntota horizontal para esta función exponencial. Porque por más que yo le siga dando valores negativos cada vez más chicos, nunca el resultado va a ser 0. Nunca va a ser 0. No existe ningún número al que yo eleve el 2 y que el resultado sea 0. Por lo tanto, esta recta y el eje X, su ecuación es y igual a 0, se transforma entonces en la asíntota o en la asíntota horizontal de esta curva. Se va a acercar tanto como quiera, pero no la va a cortar. ¿El exponente puede ser negativo? Sí. Si yo grafico y igual a 2 a la menos x,
nuevamente va a pasar por este punto la curva, pero va a ser totalmente al revés. Para menos 1 ahora va a ser 2. Para menos 2 va a ser 4. Para 1 va a ser 1/2. Para 2 va a ser 1/4. Es decir que si yo grafico 2 a la menos x, en realidad lo que estoy graficando es lo mismo que diga 1/2 elevado a la x. Decir 2 a la menos x es lo mismo que graficar la función exponencial 1/2 a la x. Y en ese caso, la curva cambia su sentido, pero sigue siendo el eje X la asíntota horizontal de la curva. Porque, repito, no existe ningún número real al que yo eleve 1/2 de manera tal que el resultado sea 0. Simplemente cambia el sentido de la curva. ¿Estamos? ¿Se entendió, chicos? Sí, profe, espere que ¿Cuál es comience. el conjunto? Un momento. ¿Cuál es el conjunto imagen? Para 2 a la x, ¿cuál es el conjunto imagen? Para esta curva, que era 2 a la x. Y son los reales Abierto el- todos positivos. Por lo tanto, el conjunto imagen son los reales positivos. Lo puedo escribir así, o bien desde 0 a infinito, pero 0 abierto, porque 0 no es imagen, infinito obviamente abierto. Reales positivos o el intervalo de 0 a infinito. En este otro caso, es exactamente lo mismo. Los reales positivos o bien de 0 a infinito. Por lo tanto, también podemos determinar su conjunto dominio e imagen. Esto es importante porque cuando veamos esta otra función trascendental, vamos a llegar a varias conclusiones. Vamos a llegar a varias conclusiones y vamos a sacar un concepto que aplicamos también, que es el concepto de función inversa. Y además de sacar de función inversa, vamos a ver cómo gráficamente yo puedo ver si dos funciones son realmente inversas. Así como veíamos que gráficamente una función par era simétrica respecto a un eje vertical, que una función impar era simétrica respecto a un punto, yo puedo ver si dos funciones son inversas desde el punto de vista gráfico cuando cumplen una determinada condición, que es cuando estudiemos esta otra función y vamos a ver. Bien, ¿alguna pregunta? Pues se me terminó el tiempo para que ustedes tengan un descansito y puedan empezar la práctica para las 9:30. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. ¿Se entendió? No, profe, se entendió. Sí, profe. Sí, ¿Entendió? profe, se entendió. Bueno, perfecto. De todas maneras, la clase está grabada, yo le subo, la clase anterior ya está en la plataforma, por lo tanto ahora grabo la clase y después le subo para que les quede para repaso. ¿Está? Bueno, que tengan un buen fin de semana y unas felices Pascuas junto a su familia para los que celebran la Pascua este fin de semana. ¿Estamos? Gracias igualmente, profe. Igualmente, profe, gracias. Hasta luego. Chao, chao, hasta luego. Luego. Chao.